Buenas tardes. Con este evento académico estamos haciendo la presentación oficial de la revista Tiempo y Economía. La revista Tiempo y Economía es una publicación semestral en formato digital editada por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que tiene como objeto divulgar trabajos teóricos e investigaciones prácticas en las áreas de historia económica, empresarial, de empresarios y asimismo de las ideas administrativas, económicas y contables en Colombia, la región y el mundo. Tiempo de Economía es una revista plural e interdisciplinaria que busca someter a discusión los avances teóricos y metodológicos que sobre estos temas se producen con el fin de contribuir a conformar una comunidad académica congregada alrededor de los temas tratados en la revista. La revista es arbitrada y privilegia la publicación de documentos originales sobre un problema de la historia económica y empresarial que sean el resultado de investigaciones científicas con claro enfoque teórico y que en la medida de lo posible incluya revisiones críticas sobre el estado del arte. De igual manera busca convocar investigadores interesados en el balance y desarrollo de las historias de las ideas económicas, administrativas y contables que tienen un espacio de divulgación en la revista. El equipo de la revista está conformado por un editor general, que es el profesor Salomón Calmonovis, un editor asociado, que es el profesor Giuseppe de Corso, un asistente editorial, un comité editorial dentro del cual tenemos algunos miembros como el profesor Andrés Álvarez, aquí presente, profesor titular de la Universidad de los Andes. También tenemos otros académicos como María Teresa Ramírez, investigadora asociada del Banco de la República, y a lo mismo que Joaquín Viloria de Laos. Y tiene un comité científico integrado por académicos del área latinoamericana, entre los cuales contamos al profesor Marcelo Buccelli, Carlos Contreras de la Universidad Pontificia Católica del Perú, Carlos Marichal Salinas del Colegio de México y Gabriela Márquez Colín del Colegio de México. La temática que hoy abordaremos es una charla informar entre los profesores Andrés Álvarez, integrante del comité editorial, el profesor Lísime Parra, que escribió un artículo en nuestro primer número, y el profesor Salomón Calmonovis, que es el editor general de la revista, sobre la evolución de las ideas económicas en Colombia. La temática es hacer una charla con ellos y hacer preguntas referentes al tema al final de la conversación. Le cedo la palabra al profesor Salomón. Bueno, buenas tardes. Pues la revista también está estrechamente asociada con la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial, ACHE, y por lo tanto también trata como de convocar pues a todos los historiadores de estas disciplinas y además historias de las ideas. Pues historia económica del mundo, América Latina y de Colombia, historia empresarial, historia de las ideas no solo económicas, y por eso la invitación a filósofos que pueden arrojar luces sobre las mentalidades de los dirigentes de la sociedad y sus limitaciones dadas por el legado colonial. Es también fascinante estudiar la génesis de las ideas monetarias y cómo se concretaron en las instituciones que se conformaron en Colombia durante la República en la forma de banca libre o el monopolio de la emisión defendidas por Miguel Antonio Caro antes de la instauración del Banco Nacional. Pues aquí quiero preguntarles a nuestros dos colaboradores de la revista qué importancia tiene el estudio de las ideas, no solamente económicas, como decía, sino también aquellas que inspiraron a la dirigencia del país pues, tempranamente, el siglo XIX, pues, siglo XX, y que digamos qué impacto tuvieron esas ideas sobre las instituciones que más tarde se levantaron, y pues esas ideas fueron como bloques
cimientos que sirvieron para construirlas. Entonces empezamos con Lisímaco Parra París, quien hará una breve defensa de este tipo de estudio de las ideas en el pasado. Bueno, muchas gracias por esta invitación y una muy corta reflexión al respecto, o sea, sobre la pregunta de Salomón. Yo tengo la impresión de que nosotros somos, con respecto a la modernidad occidental, un país receptor de ideas, y lo que a mí me interesa y también lo que intento explorar un poco en el artículo que aparece en este número de la revista es algo así como las peculiaridades y también las dificultades de la recepción de esas ideas que provienen básicamente del mundo europeo. En el caso concreto que abordo en el artículo, que es el del utilitarismo, quisiera resumir el problema de la siguiente manera. En algún lugar Max Weber, en su ensayo sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, decía que el utilitarismo surge cuando, cuando la ética puritana pierde su sustancia religiosa. Esa sustancia religiosa pues no es otra que la del calvinismo, y entonces digamos la idea es cuando sale la teología, el bagazo que queda es el utilitarismo. Teniendo presente eso, uno puede imaginarse enormes dificultades para una recepción crítica, y recepción crítica estoy diciendo tanto a favor como en contra, no importa, pero para una recepción crítica de ese pensamiento utilitarista, cuando aquí no disponemos, digámoslo, de la historia de ese sustento religioso que está en la base, que se olvida, pero que está en la base de la configuración de ese sistema. Entonces aquí tenemos una recepción, yo diría, con bastantes dificultades, en la medida en que el referente que tenemos religioso fuerte pues es, como sabemos todos, el católico, y desde ese punto de vista una comprensión refinada, una comprensión digamos más aguda de esa tradición de pensamiento resulta bastante problemática. Hacer este tipo de estudios, yo diría, podría generar como una autoconciencia nuestra más compleja, un conocimiento de nuestra tradición con los prejuicios que toda tradición tiene, pero haciéndolos más complejos de tal manera que no nos avasallen, sino que podamos manejarlos un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por que existe un espacio para discutir la historia económica y la historia de las ideas económicas y que estén integradas, además que no es muy frecuente encontrarlas integradas, y creo que la revista cumple un propósito importante. La Asociación de Historia Económica, la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial tiene también la idea de integrar no solo la historia económica, sino la empresarial, la historia de las ideas económicas y las empresariales, y creo que la revista es un espacio ideal para ese tipo de publicaciones. Y yo quiero simplemente hablar de dos cosas, una específica, ya que Salomón mencionó los estudios monetarios, que es en el tipo de investigación que yo me desenvuelvo. Y quiero, antes de los estudios monetarios, contar algo sobre qué cosas se están haciendo recientemente, y creo que no se puede hablar de un auge, pero sí se puede hablar de unos intereses un poquito dispersos que se están empezando a encontrar en la investigación de la historia de las ideas económicas en Colombia. Y una primera cosa es, bueno, hace mucho tiempo, hablábamos ahora con Lisímaco, probablemente si uno trata de encontrar en el pasado un libro sobre historia de las ideas en Colombia, encuentra el libro de Jaime Jaramillo.
y el libro de Jaime Jaramillo es un libro que no va a tener casi que sucesión como 40 años después. Y es un libro que al mismo tiempo mezcla ideas políticas, ideas económicas, ideas filosóficas. Y es un libro que es muy importante, pero al mismo tiempo es un libro pesimista sobre la capacidad de los colombianos de producir ideas económicas. Y es un poco la idea que nos había quedado. No tenemos una posibilidad, una capacidad en el siglo XIX, en esta joven república, de producir ideas económicas. Yo creo que cuando uno llega a la segunda mitad del siglo XIX y avanza un poco más, y en particular, y ahí quiero mencionar cosas específicas de las ideas monetarias, cuando uno llega a problemas concretos a los que se enfrentan estos constructores de una nueva república en América Latina, estas nuevas utopías que tienen que implementar, y se enfrenta a un problema muy concreto que es la construcción de instituciones como la institución monetaria, de organizar el sistema monetario bancario, casi que de la nada, porque hay una intención de hacer una ruptura con lo colonial. Uno se encuentra que hay una gran creatividad y hay una gran capacidad para reinterpretar no solo los hechos que están viendo en otros países, sino las ideas. Y en los aspectos monetarios uno encuentra una gran riqueza, y quiero mencionar un par de cosas concretas al respecto. La segunda mitad del siglo XIX en Colombia, sabemos, tuvo un periodo de un intento de un proceso, llamemos una utopía monetaria, que consiste en la emisión privada de moneda y la competencia de monedas, etcétera. Eso no sale de la nada, y eso es producto de una gran discusión teórica, y lo que es interesante es que el caso colombiano y los casos latinoamericanos son de los pocos en los que realmente se implementa un sistema de banca libre, como se conoce, que viene de arriba hacia abajo. Es decir, no es una cuestión que se va ordenando y con el tiempo alguien termina calificándolo de banca libre porque empieza a haber emisión privada por bancos, sino que en América Latina, y en particular el caso colombiano, es un reflejo de lo que pasó, por ejemplo, en Chile. Viene de arriba para abajo, y se habla que, por ejemplo, en Chile el primer money doctor, que son todas estas misiones, estos intelectuales extranjeros que vienen a proponer arquitecturas monetarias, el primer money doctor aparece en Chile, que es Courcelles-Senoy, que es un francés. Y este Jean-Gustave Courcelles-Senoy va a Chile, nunca pasa por Colombia, pero Colombia adopta buena parte de las ideas de Courcelles-Senoy, se lee, se traduce, se reimprimen ideas de Courcelles-Senoy, y buena parte de los defensores de la banca libre en Colombia retoman a Courcelles-Senoy y la tradición francesa. Entonces aquí hay otro aspecto importante, y es que cuando uno mira a los colombianos como puros receptores acríticos, uno a veces piensa que esa recepción acrítica no tiene más que unos intentos de implementación de algo que existió. Lo que es interesante con el sistema monetario es que precisamente pensar en qué se podía imitar para el momento, estamos hablando de 1865, no era necesariamente la banca libre, que no estaba vigente realmente en los países desarrollados. Lo que estaba vigente era, digamos, el ejemplo que uno podría seguir, es el ejemplo del Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, los intentos de los primeros bancos de Estados Unidos, y a pesar de eso Colombia y algunos países latinoamericanos adoptan otra cosa. Entonces ahí hay un elemento más reflexivo, y cuando uno empieza a estudiar los debates de estos colombianos construyendo una arquitectura monetaria, uno encuentra que hay mucho más riqueza, y la riqueza de ese debate se agudiza, y con esto quiero concluir esta breve primera intervención, se agudiza cuando llegan los opositores. Y otra vez, es una oposición de ideas. Lo que pasa al final del siglo XIX en Colombia con el sistema monetario, que es la sustitución del sistema de banca libre por un sistema de banco nacional, es producto de un debate de ideas. No es producto solamente de hechos políticos, de fracasos económicos, etcétera, sino que es más bien una discusión de ideas. Y en un trabajo de hace mucho tiempo, de Bushnell y otros trabajos que hablaban sobre los años 80 en Colombia, se muestra muy claramente cómo el gran debate económico de las elecciones de los años 80 giró en torno a la moneda y a la organización de este sistema. Y una de las cosas que es interesante es cómo la sustitución del sistema de banca libre por el Banco Nacional también es producto de una concepción completamente abstracta, casi que utópica también, de sustitución de un sistema de banca libre por un sistema de un banco nacional, con unas atribuciones incluso distintas al Banco de Francia, entonces al Banco de Inglaterra, perdón, que era el banco de referencia. Entonces aquí hay una cosa que es interesante, y es que la construcción de las instituciones en América Latina, y en el caso colombiano en particular, tiene detrás un montón de debate de ideas. Así no tengamos académicos, así no tengamos universidades, así no tengamos economistas como tal, ni formados en la economía, tenemos un montón de producción de ideas.
Y aquí una última propaganda de un trabajo que hicimos para el Banco de la República con un estudiante, Juan Carlos Acosta, que se publicó digital, no existe en físico, pero existe en digital, que es una compilación de debates de ideas monetarias que sacó el Banco de la República hace un año, menos de un año. Se puede bajar en línea. Y lo que hicimos ahí fue mostrar que había un montón de textos de debates de ideas, no de debates puramente políticos ni de debates puramente, digamos, de construcción técnica de la institución, sino de ideas profundas. Y se encuentra una gran riqueza de debates intelectuales, incluso textos muy originales para la época, criticando al Banco de Inglaterra o reflexionando sobre el Banco de Inglaterra, como algunos textos de Aníbal Galindo, que son realmente sorprendentes para un economista del periodo. Y eso, para concluir entonces, el punto es este: la construcción de las ideas en América Latina obviamente pasa por la construcción de las instituciones, y esa construcción de las instituciones trae detrás un montón de reflexiones y un montón de debates teóricos. Entonces es inseparable la construcción de esos hechos históricos y de esas instituciones de las ideas, pero al mismo tiempo yo creo que la invitación es a extraer esos debates de ideas, que hay una gran riqueza que está poco explotada, y creo que es el momento ahora que empiezan a aparecer un montón de personas interesadas en estos temas, que se explote, que se trabaje sobre esos textos y de no solo mirar a los colombianos como receptores, sino también como productores de ideas en esa necesidad de construir instituciones nuevas. Bueno, pues ya me dio a pesar lo que dijo Lisímaco sobre el utilitarismo y su recepción, que fue abortada en Colombia debido a que la Iglesia consideraba el hedonismo como pecaminoso. O sea, la teoría de que los seres humanos se orientan por el placer y evadiendo el dolor, eso les parecía pecaminoso, y durante muchísimo tiempo yo creo que la economía tuvo serios problemas de ser absorbida en el sistema educativo y sobre todo en el confesional, por esta ambigüedad y yo creo que todavía pues las universidades confesionales tienen un serio problema para poder pensar libremente y una de las teorías fundamentales y la que ha sido hegemónica hasta el presente se basa en una psicología hedonista, o sea, toda la teoría de la utilidad marginal. Y bueno, es muy difícil entonces enseñar eso y al mismo tiempo decía, pero cuidado que se puede volver usted demasiado materialista y pecador, entonces tiene que tener cuidado con lo que y entonces yo creo que esa es una actitud que nubla el pensamiento y porque, digamos, coarta la libertad de pensar, la libertad de crítica y la libertad de atreverse a pensar sin ninguna limitación moral o religiosa, que es fundamental en el desarrollo de la ciencia y de la economía y de la filosofía también. Entonces, creo que en ese sentido me parece que el trabajo de Lisímaco ayuda pues a comprender esta ambigüedad que uno observa entre sobre todo pues las órdenes religiosas. Cuando se ponen a estudiar economía se hacen un 8 y no pueden como pensar claramente de que están utilizando una herramienta, entre paréntesis, pecaminosa. No sé cómo reaccionas, Lisímaco, frente a esta reflexión. Bueno, el concepto del hedonismo me parece que es un buen concepto para analizar las dificultades a las que me estoy refiriendo. El principio de Bentham dice: una política es racional cuando conduce a la felicidad del mayor número posible, a la máxima felicidad del mayor número posible. Ese principio es leído
por digamos, los círculos más conservadores en la Colombia del siglo XIX, digamos, sí, como un hedonismo bastante vulgar. Hay declaraciones muy fuertes contra el principio, contra la filosofía utilitarista. Se dice que esta filosofía tiende a confundir a los hombres con animales en búsqueda de placeres sin ningún freno, etcétera. Cuando uno mira el principio del utilitarismo, yo creo que llega a cuando lo mira a fondo, creo que llega a una conclusión completamente distinta, radicalmente distinta. Yo diría que finalmente el principio es lo menos hedonista posible. El principio tiene en su fundamento esa concepción calvinista, y esa concepción calvinista es una concepción, digámoslo, que implica una disciplina, Max Weber la ha llamado la ascética intramundana, absoluta, una disciplina rigurosísima, sumamente estricta, que no tiene el catolicismo en su versión para laicos. Es una, digamos, se implica allí un control, una racionalización de la vida cotidiana como nunca se puede ver en una, digamos, en una vivencia religiosa católica laica. Y esto significa, digamos, sí, estrangulamiento del consumo y producción de riqueza. Usted produce mucha riqueza, usted no consume, o sea, consume lo necesario, no dilapida, no es botaratas, no tiene mentalidad ni de terrateniente ni de narco, es una persona sumamente austera en sus gastos, produce mucha riqueza, produce riqueza que supuestamente tiene que tener alguna incidencia en el bien público. Pero entonces lo que digo, el punto es el famoso hedonismo con el que se estigmatiza, diciendo estos son un montón de lujuriosos que están buscando placeres de manera arrebatada. Pues el punto es que es precisamente lo contrario. Digamos, hay una dimensión muy ascética de la vida, y ese ascetismo es un ascetismo que no se percibe claramente, digamos, que tiende a ser dejado de lado porque quizás está obedeciendo o tiene en su base ese ascetismo una vivencia religiosa que nos es completamente extraña a nosotros, y por eso no logramos en esa recepción del siglo XIX al menos, como quien dice, penetrar a cabalidad el sentido último de esta idea. Esto no quitaría originalidades que podamos tener, digamos, y no tengo ni idea, no soy experto en las ideas económicas, pero digo, en principio no tendría por qué entrar en contradicción con cierta creatividad en el pensamiento económico, pero me imagino que también puede haber, digamos, tensiones que serían también como constitutivas de nuestra tradición de pensamiento, y que tendríamos que resaltar e intentar explicar. Bueno, viendo la experiencia sobre la constitución de instituciones monetarias en el siglo XIX, pues es evidente que la banca libre pues dura muy poco tiempo. En 1986 es eliminada cuando se le otorga el monopolio de la emisión al Banco Nacional, y después de eso pues hay un vacío. El Banco Nacional fracasa, pues ya en 1992 hay un gran escándalo sobre el manejo que le está dando el secretario de Hacienda, que interviene en sus deliberaciones cuando por constitución no debía. Y el banco
se cierra oficialmente, aunque sus funciones siguen siendo asumidas ahora más frontalmente más por la tesorería. Pero después de eso y hasta 1923 que llega otro doctor económico, también tenemos como un vacío donde no puede existir ninguna iniciativa que pueda imponerse. Quizá porque la sociedad quedó escarmentada con inflaciones del 400%, quizás porque lo primero que había que hacer era como recoger los excesos de emisión, y ya después nadie más se atrevió a plantear, digamos, una salida para un problema que se estaba generando, que era pues una extrema iliquidez y tasa de interés muy elevado hasta que en 1923 se establece el Banco de la República, pero ya con ideas importadas. Y entonces, esa reflexión, ¿cómo reaccionas, Carlos Andrés? Bueno, efectivamente ese es un periodo difícil de la historia, no solo monetaria, sino de las ideas monetarias en Colombia, porque primero se conoce poco y en buena parte tiene como varias fuentes de la razón por la cual se conoce poco. La primera es que efectivamente la creación del Banco Nacional, a pesar de lo que uno puede pensar y a pesar de los errores del Banco Nacional, va un poco más en línea con lo que está pasando en el resto del mundo. Es decir, es una institución más moderna que lo que podría ser la banca libre, y lo explico de la siguiente manera, y es bien extraño eso. Es que las fuentes intelectuales del Banco Nacional son diversas. Una, y está relacionado con lo que acaba de decir Lisímaco, y es que el Banco Nacional viene de una inspiración católica, curiosamente a través de Caro, y de esa idea de que el dinero, como el tiempo, por ejemplo, no puede ser privatizado, es algo que le pertenece a Dios y que pertenece a la sociedad, entonces, como receptora de Dios, y que hay que socializar el dinero y el acceso al crédito. Y hay una fuente curiosa, curiosamente católica, antiutilitarista de ese lado de Caro. Pero hay otra que es menos conocida, de pronto la de Caro es un poco más explotada, pero hay otra que es menos conocida, que es de dónde viene Núñez con las ideas del Banco Nacional y la transformación que sufre Núñez después de su paso por Estados Unidos. Y en realidad son ideas de Estados Unidos. Son ideas de Estados Unidos en contra de las ideas liberales francesas. Y eso es una cosa que a veces también cuando se habla de la segunda mitad del siglo XIX colombiano, un poco también se le puede adjudicar a Jaime Jaramillo la forma de haberlo enseñado, y es que se adjudica el origen del pensamiento liberal del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, a una influencia inglesa, manchesteriana, y a veces se trata de buscar las fuentes en Ricardo, en Mill, en Marshall, ya para el final del siglo XIX, y en realidad los liberales colombianos son de una herencia distinta, son de una herencia de un liberalismo francés, que es un liberalismo de una corriente utilitarista un poco distinta, que es la que viene de Estude de Tracy, que viene de otro camino. Y ese liberalismo francés es interesante porque ese liberalismo nunca triunfa realmente en Francia y por lo tanto no puede imponer sus instituciones, entonces realmente no tenemos un referente. Mientras que la referencia para Núñez es intelectual y política, incluso son Hamilton, Madison, no Jackson, que es el opositor y probablemente como el posible defensor de la banca libre en Estados Unidos. Madison y Hamilton son la referencia para Núñez de que sí se puede construir una nación poderosa económicamente, en una nación postcolonial. ¿Y qué ve Núñez? ¿Qué lee? Pronto está equivocado, pero ¿qué lee Núñez en el pensamiento económico americano? Lee proteccionismo y lee unificación de la moneda a través de un banco nacional. Es decir, el referente de Núñez no es el Banco de Inglaterra, no es el Banco de Francia, no es la banca libre, es lo que se llama el primero y segundo banco de Estados Unidos. Y lo que hace Núñez entonces es reconstruir esas ideas y decir que se necesita una unidad nacional, y refiere, incluso en el país más federalista del mundo y nuestro referente federalista, necesitan una unidad de cuenta común, necesitan una gestión centralizada de la moneda. Y eso es interesante porque el tipo entonces llega con una idea antifederalista, antiliberal de Estados Unidos.
Entonces ahí hay un primer elemento que a veces no se ha estudiado suficientemente a fondo, y es esa influencia americana sobre Núñez en cambio de la influencia francesa liberal, que es lo que defienden Samper y los radicales. Luego de ese periodo del Banco Nacional, la cosa se confunde aún más, porque hay un montón de problemas económicos, monetarios y obviamente civiles. Y el lugar que tiene la moneda en el conflicto civil es muy difícil de agarrar intelectualmente, porque el banco, o más bien la emisión monetaria, va a ser un instrumento, casi que un arma de guerra que es la emisión para financiar la guerra. Y de hecho, tanto desde Núñez como en el periodo de las guerras civiles de final del siglo XIX, principios del XX, se utiliza la emisión monetaria como una forma de financiación de la guerra, del poder digamos, que está en la presidencia en ese momento. Entonces, ahí la radicalización de las posiciones es muy grande, y en últimas termina produciéndose un debate intelectual muy contaminado, y eso no quiere decir que deba ser siempre separado de lo político, pero muy contaminado por los aspectos políticos de: si yo estoy contra el gobierno, entonces defiendo una posición más bien liberal, en un regreso a la banca libre, pero si estoy con el gobierno, defiendo la idea de que haya una centralización de la emisión. Y en medio de todo eso, cuando uno mira hacia afuera, como colombiano, se da cuenta que lo que está pasando, yo como liberal, digamos, defensor de la banca libre, miro hacia afuera y ya no hay nadie que haga banca libre. Los chilenos lo abandonaron hace rato, los americanos ya están en la construcción del sistema de la Reserva Federal, digamos las ideas de un banco centralizador, de un sistema centralizador. Los ingleses hace rato tienen el Banco de Inglaterra como una institución centralizada. Bagehot ya produjo su gran libro sobre el prestamista de última instancia. Entonces, lo que es realmente anticontemporáneo en ese momento es defender la banca libre, y es una cosa que para los colombianos es muy difícil, porque ¿qué es lo opuesto a lo que se erigió desde el 86 hasta final de la Guerra de los 1000 días, digamos? Lo opuesto es la banca libre, pero ya no es defendible, porque los avances de los conceptos económicos han llevado a la necesidad y a la justificación del Banco Central. Entonces yo creo que ahí hay una encrucijada difícil. Yo no la he estudiado suficientemente, pero hay unas fuentes que lo muestran muy claramente. Por ejemplo, Galindo es un personaje que es interesante en esa transición, Aníbal Galindo, que va y visita el Banco de Inglaterra y hace una reflexión acerca de la implementación de un banco como el Banco de Inglaterra en Colombia, que es un banco conservador, ortodoxo en sus funciones, pero al mismo tiempo no es la banca libre, es una sustitución de ese sistema de banca libre por algo diferente. Entonces, ese pedazo de transición es muy interesante, porque los deja como sin piso a estos liberales defensores de la banca libre, porque el mundo se está moviendo hacia un banco central, pero no pueden defender un banco central, un banco nacional como el colombiano. Entonces están buscando otra cosa, que es un poco lo que llega con Kemmerer ya en 1923. Ya los grandes banqueros colombianos ya lo han pensado, ya digamos los intelectuales lo han pensado, pero no se pueden seguir defendiendo con los mismos argumentos que se defendía la banca libre. Entonces hay que cambiar de argumentos. Bueno, muchas gracias. Este corto café. Gracias, Lisímaco, y gracias, Carlos. Muchas gracias a usted. Gracias. Ya por último, queremos saber si alguien del público tiene alguna pregunta para los integrantes de la mesa. Bueno, si no es así, entonces agradecemos a todos la invitación al lanzamiento de la revista, y los invitamos a publicar sus contribuciones para los siguientes números de la revista. Pueden encontrar la publicación número 1 en el sitio principal de publicaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.